Hola y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Rubén Pérez y soy investigador y docente de la sección Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias y les voy a estar hablando sobre genética y coronavirus. Aunque muchas personas han conocido a los coronavirus en este año del 2020, los coronavirus son viejos conocidos para los científicos. El primer coronavirus identificado fue en realidad un coronavirus de las aves denominado virus de la bronquitis infecciosa aviar. Es en este coronavirus, identificado ya hace alrededor de 90 años, que nuestro grupo de investigación en genética de microorganismos viene trabajando desde hace ya bastantes años. La relación entre la genética y los virus es muy estrecha, ya que una de las formas principales de analizar a los virus es a través de sus características genéticas. Empecemos diciendo que la genética es una ciencia que estudia la herencia y la variación entre los organismos, incluidos los virus. Cuando hablamos de herencia nos referimos a cómo un organismo transmite sus características o rasgos a su descendencia. Una parte importante de la genética es justamente analizar el material hereditario y establecer cómo funciona. En la gran mayoría de los organismos, este material es el ADN o ácido desoxirribonucleico, una enorme molécula formada por una doble hebra de nucleótidos complementarios que lleva información codificada en su secuencia de bases. Estas bases se denominan adenina, timina, citosina y guanina. Los virus son muy particulares porque son los únicos organismos que pueden tener como material hereditario al ARN o ácido ribonucleico. El ARN difiere levemente del ADN en su estructura y suele ser una cadena de hebra simple, pero al igual que el ADN puede llevar información de una generación a la siguiente. Como ocurre con el ADN, esta información está contenida en la secuencia de bases, aunque la base timina del ADN es reemplazada por la base uracilo en el ARN. El material hereditario o genoma de los virus es realmente sorprendente, porque algunos virus pueden tener también, como su material hereditario, ADN de una sola hebra e incluso ARN de doble hebra. Esta variabilidad en las moléculas del genoma, lejos de ser una curiosidad genética, es muy importante porque el tipo de genoma condiciona la evolución del virus. Por ejemplo, los coronavirus tienen ARN simple hebra y por eso suelen tener mayor capacidad de cambio que los virus ADN. Es decir, si comparamos el genoma de un virus de ADN, veremos relativamente pocos cambios en su secuencia. Si lo hacemos con un virus ARN, como el coronavirus, por ejemplo, los cambios serán mucho mayores en el mismo periodo de tiempo. Los coronavirus pueden dividirse en 4 grupos de acuerdo a la secuencia de su genoma. El grupo 1 y 2, también llamados alfa y beta coronavirus, infectan a mamíferos de distintas especies. Es en el murciélago y en los roedores donde existen más coronavirus distintos, por los que se sospecha que son el hospedero ancestral de todos los coronavirus de estos dos grupos. Los coronavirus de los grupos 3 y 4, o gamma y delta coronavirus, infectan principalmente a las aves. Es aquí donde se encuentra el virus de la bronquitis infecciosa aviar que afecta a los pollos. El hospedero ancestral de estos dos grupos se considera que es una ave silvestre, pero aún no ha sido identificada. La estructura de los coronavirus es muy distintiva y es lo que le da el nombre a estos virus. Si observamos al microscopio electrónico a las partículas virales, veremos que tienen un tamaño de alrededor de 100 nanómetros. Esto es 10.000 veces más pequeño que 1 milímetro. Por ese pequeño tamaño es que solo pueden observarse en el microscopio electrónico. Al microscopio óptico no pueden verse. El aspecto de estos virus recuerda una corona solar con sus proyecciones en forma de rayos. De ahí es que surge el nombre de coronavirus. En esta figura observamos una representación esquemática de un coronavirus. Los rayos de la corona solar o espículas están formados por una
proteína denominada S o spike, que significa espiga o espícula. Después observamos una capa circular formada por una envoltura o bicapa lipídica que tiene integradas dos proteínas, la proteína de envoltura o proteína E y la proteína de membrana o proteína M. Por la presencia de esta envoltura es que se dice que los coronavirus son virus envueltos. En el interior se observa el genoma, representado por una fina línea azul y, asociado a este, una proteína denominada N o nucleoproteína que se puede ver en rojo en el esquema. De todas estas proteínas es la proteína de la espícula o S la que tiene un rol preponderante en la biología de los coronavirus, ya que es la proteína que utiliza el virus para interaccionar con la membrana de la célula que infecta y también para interaccionar con el sistema inmune del hospedador. Todas estas proteínas que forman la envoltura del virus se denominan proteínas estructurales. La molécula de ARN que constituye el genoma del virus tiene un largo de aproximadamente 30.000 nucleótidos o bases. Es en esta secuencia donde el virus lleva la información para sintetizar sus proteínas estructurales, pero también contiene información para proteínas no estructurales que intervienen en la replicación y expresión del virus dentro de la célula. Además, existen proteínas accesorias que no están bien caracterizadas, pero seguramente intervienen en la regulación de la función viral. Estas proteínas accesorias varían entre los distintos grupos de coronavirus. Los genes de estas proteínas accesorias son los que aparecen en rojo en la figura de la izquierda. Los virus necesitan ingresar a la célula para replicarse y expresar sus proteínas y formar nuevas partículas virales. Un virus no puede atravesar la membrana celular directamente, sino que ingresa uniéndose a un receptor. Los receptores son proteínas de la célula que están en la membrana y actúan controlando el tráfico de las sustancias que ingresan. El coronavirus se une a un receptor denominado AC2 o receptor de la enzima convertidora de angiotensina. La unión del receptor depende de la proteína S, por lo cual esta proteína actúa como una llave que activa al receptor. Los coronavirus de distintas especies utilizan diferentes receptores y si un coronavirus no puede unirse al receptor, no podrá ingresar a la célula. Cuando el virus se une al receptor, este complejo se invagina, formando una vesícula con el virus en su interior. Es ahí donde el virus sufre cambios estructurales y libera su genoma, su ARN. Este ARN engaña a la maquinaria celular para que genere las proteínas virales que permitirán formar nuevos virus. Para formar las nuevas partículas virales, las proteínas S, M y E se integran en la membrana de organelos celulares, como lo son el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático. Esta asociación membrana-proteína formará posteriormente la envoltura del virus. El virus posteriormente se libera y va a infectar nuevas células. Una propiedad natural del material hereditario es la capacidad de cambio. Los coronavirus no son la excepción y pueden evolucionar cambiando la secuencia de bases de su genoma. Todo cambio en la secuencia se considera una mutación. Los cambios más frecuentes, como tenemos representado en el esquema de la izquierda, son los cambios de una base por cualquiera de las otras tres. Debido a su tamaño relativamente grande, los coronavirus cambian más lentamente que otros virus ARN, pero igualmente lo hacen con bastante rapidez. Otro mecanismo que utilizan los coronavirus para variar es la recombinación. Mediante este proceso se pueden generar moléculas quiméricas que combinan la información de virus distintos, lo que puede generar virus con nuevas combinaciones de secuencia. La recombinación es un mecanismo que genera cambios más rápidos y drásticos que la mutación de una sola base. Esta capacidad de cambio es lo que le permite a los coronavirus adaptarse para invadir nuevas especies hospederas. El virus tiene que cambiar su secuencia para poder unirse a un receptor celular nuevo e ingresar y generar infecciones persistentes. Este cambio a una nueva especie es lo que se conoce como salto de especie. Parte de la importancia sanitaria de los coronavirus está asociado con esta capacidad de salto. Algunos coronavirus han infectado al hombre durante muchos años, mientras que otros se han originado por saltos de especies recientes a partir de la fauna silvestre o doméstica.
Si el virus infecta una especie nueva, puede afectar al hospedero generándole una enfermedad. Los coronavirus suelen generar enfermedades respiratorias o digestivas en algunos hospederos, pero si la relación del virus con el hospedero es muy antigua, es posible que no existan síntomas clínicos. Existen 7 coronavirus diferentes que infectan humanos. 4 de ellos no presentan síntomas graves y suelen estar asociados a simples resfríos. En el 2003 surgió un coronavirus que generó el síndrome respiratorio agudo grave o SARS. El virus se denominó SARS-CoV. Esta enfermedad se extendió por 5 continentes afectando a 8.000 personas con un 10% de mortalidad. Después de un par de años no se volvieron a detectar casos. En el 2012 emergió un nuevo coronavirus que generó el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS. Este coronavirus llegó a 27 países con 2.000 afectados y una tasa de mortalidad mucho mayor. En el 2019 emergió el coronavirus que todos conocemos y que generó la enfermedad del coronavirus del 2019 o COVID-19. Este coronavirus se denominó SARS-CoV-2 y recibió este nombre por la similitud que presenta con el virus del SARS del 2003, aunque no deriva directamente de este virus. En solo 5 meses, este virus ha infectado a más de 4 millones de personas y su tasa de mortalidad está aún por determinar con exactitud. Podemos preguntarnos cómo surgieron estos coronavirus, y es aquí donde entra el concepto de salto de especies que vimos con anterioridad. Se piensa que los reservorios ancestrales de los coronavirus humanos están en los murciélagos y en los ratones, ya que son estos animales los que tienen gran variedad de estos virus y presentan algunos con mucha similitud a los virus que infectan humanos. Pero el pasaje del virus desde estos hospederos ancestrales al ser humano parece que no fue directo, sino que habrían existido hospederos intermediarios. En el caso de los coronavirus del SARS, MERS y COVID-19, los estudios de secuencias genómicas sugieren que todos ellos tuvieron como hospedero ancestral a los murciélagos, pero pasaron por hospederos intermediarios diferentes. Para el coronavirus del SARS del 2003, el hospedero intermediario fue la civeta, un mamífero asiático. Para el MERS fueron los camellos y para el coronavirus de COVID-19 o SARS-CoV-2 se sugiere que el intermediario fue el pangolín, un mamífero de Asia y África que tiene la piel con escamas. Nos podemos preguntar por qué ocurren los saltos de especie. La capacidad de los coronavirus de infectar nuevos hospederos es bien conocida y ha sido responsable de importantes pandemias en animales. Sin embargo, los saltos de especies en humanos parecen estar produciéndose con mayor frecuencia y efectos. Entre los factores que influyen está un incremento de la interacción entre humanos y fauna silvestre, que son reservorios para estos virus. El salto de especie requiere contacto entre los animales y el ser humano, y este contacto se incrementa, por ejemplo, si se trafican animales en mercados donde tienen contacto con animales de especies distintas y con el ser humano. Los animales encerrados en esta condición suelen estar enfermos y estresados, provocando que los virus se repliquen y se eliminen en mayor cantidad. La mayor interacción está también relacionada con el incremento de la población humana que invade los hábitats y los altera, generando desequilibrios entre los animales y sus microorganismos. Una vez que el virus llega a una población grande y densa, como es la humana, que tiene además la capacidad de movilizarse por todo el planeta, existen mayores posibilidades de que se expanda y genere una pandemia, particularmente si es un virus de fácil transmisión, como son los virus respiratorios. No debemos culpar a la fauna silvestre de lo que está pasando. Es el ser humano el que tiene que tener conductas responsables para no alterar el equilibrio y mantener la salud global de todos los seres vivos, que es también nuestra propia salud.
Para finalizar esta presentación, quiero agradecer a todos los integrantes del grupo de investigación que trabajan en coronavirus, pero también a aquellos que trabajan en otros virus y bacterias que afectan la salud animal. En particular, quiero agradecer a la doctora Ana Marandino, que ha realizado toda su carrera en nuestro laboratorio trabajando en el coronavirus que infecta a las aves. Los invito también a ver el video de la doctora Pancera, integrante de nuestro grupo de investigación, donde presenta las actividades que hemos realizado en el laboratorio en relación al nuevo coronavirus humano. Muchas gracias por su atención.